Procedo a hacer la resolución del proyecto 4 con los cambios solicitados en la revisión. El enunciado es: en un concurso televisivo de la canción denominado Eurovisión, participan grupos musicales en representación de diferentes países. Después de las actuaciones comienza la fase de votación. En esta fase cada persona del público vota enviando un SMS indicando el país y puntuación entre 0 y 10. Escribe un programa en C que realiza una simulación de este proceso y que además se paga las siguientes condiciones. Utilice un vector de enteros de dimensiones de dimensión el número de países para almacenar los puntos de cada país que cada país recibe y llamarlo puntuaciones. La simulación genera n procesos nuevos que en paralelo emiten un voto, cada uno de ellos. Una tubería comunica los n procesos nuevos con el proceso principal. Cada proceso emite un voto, genera dos datos de forma aleatoria: el país del que vota, un identificador de tipo entero y la puntuación correspondiente. Ambos son enviados por la tubería al proceso principal. El proceso principal actualiza el resultado de la votación a medida que le llegan los votos por la tubería. Una vez recogido todos los votos, el resultado final se muestra ordenado. Ver el ejemplo a continuación. Para conseguir la ordenación se envía la línea de texto por el país con el formato del ejemplo, mediante una nueva tubería a un proceso que hace la ordenación de los datos recibiendo mediante la orden sort-r. Se ve que la ordenanza es mostrar los puntos que tiene un país, seguido por la palabra puntos, el nombre del país, y está ordenado de mayor a menor dependiendo de los puntos que tenga el país. No deben aparecer ni procesos huérfanos ni procesos zombies. Y nos da algunas constantes y arreglos que debemos incluir en el programa. Ok. Para la resolución del problema, incluí las librerías comunes que serían la de Studio, StudioLib y Unistud. Las librerías especializadas en control de cadenas que es strings.h. La de los tipos del sistema que es guión diagonal types.h. La de esperas para que el proceso padre espere a los hijos, que es la syswait.h. Y una que maneja los tiempos, que es time.h. Las primeras dos constantes que se nos pide que pongamos en el programa son n, que representa la cantidad de procesos hijos que se van a crear y que van a votar, y países, que es la cantidad de países que hay en el programa, son 10. Yo creé esta estructura, que es una estructura que va a almacenar el país y la puntuación que tiene el país. Esto para poder mostrar la lista de manera ordenada por una ventana de Seminity. Se verá un poquito más adelante. Después está el arreglo que igual está, que se pide que se incluya, que es el arreglo que contiene los países o los nombres de los países, que es un arreglo de arreglos, que es un arreglo de 10 participantes, por así decirlo, y el tamaño que pueden ocupar cada uno de ellos es de 10. Como son chunks, al final son textos, lo que se guarda en esta regla. Y por último, un arreglo de puntuaciones, que tiene, que es del tamaño de los países y que se correlaciona a cada país según su posición en el arreglo de países. Es decir, España tendría el primer puesto en este lugar de puntuaciones y así sucesivamente. Este método comparate es necesario para una función llamada cursor que ayuda a la ordenación de ciertas estructuras o arreglos, pero esta necesita que tú inicialices esta función según lo que tú quieras hacer, o bueno, según los parámetros que tú quieras ordenar, por lo cual lo veré un poquito más adelante, o bueno, lo explicaré más adelante.
Ok, primero la función de generar votos, que es la función a la cual ingresará cada proceso hijo para hacer su voto. Por lo mismo se le va a pasar primeramente una tubería. En dicha tubería se va a cerrar el extremo de lectura porque lo que va a hacer va a escribir. Se va a usar la función srand para con el pit del proceso para tener números aleatorios, porque existe el problema de que una vez marcados estos rands dentro de un proceso, van a ser los mismos para todos los procesos, inclusive sus hijos. Por eso deben generar nuevas semillas por cada proceso, para tener la aleatoriedad. Luego se definen los punteros que serían al país y a los puntos como enteros, como se pidió en el problema, con un número aleatorio, y a dicho número aleatorio se le saca el módulo de países y el módulo de 11 respectivamente. Tanto como para tener un número de 0 a 9, que sería el representativo de tener... Ay, que sería el representativo de las posiciones que ocupan los países en el arreglo de arreglos, y el módulo de 11 que nos da un número de entre 0 y 10, que es el valor que puede tener los votos de los países. Ok, luego cada proceso va a escribir en la tubería que se le pasa primero el país y luego los puntos que le da. Esto se hace de manera aleatoria. Cada proceso va a ir apilando sobre el mismo extremo de escritura su país y su voto. Y luego esto sirve para después tener un registro de los los procesos, ya que una de las condiciones es que no hayan procesos ni huérfanos ni zombies, por lo cual, al ser procesos fugaces y no muy duraderos, porque una vez acaban de votar, estos dejan de existir por esta función exit. Esto, yo creé que registraran, yo tuve la idea de implementar un archivo.log en donde cada proceso registraría tanto su PID como el PID de su padre. Así podríamos ver mediante la función ps-a, que sería la que nos dé el PID de los procesos ligados a las terminales, el PID del proceso que va a ejecutar pues el concurso, por así decirlo, con este programa que es simplemente egovision.c, mostrar su PID. Y luego con el archivo .log simplemente ver los PID tanto del padre como de los procesos. En general la lógica es que cada proceso muestre que su padre es el proceso egovision.c que esté corriéndose actualmente. Para eso, para eso primero se creará un archivo tipo file, long file, y en este con la función fopen se abrirá un archivo botos.log con instrucción A. Con esta instrucción se creará no mentir. Esa instrucción simplemente es para manipular tanto con escritura como con lectura del archivo. Es indiferente esa instrucción. Pero lo que hace fopens es abrir este archivo en la locación en donde está el programa, o si no existe, crearlo. Por lo mismo, luego se pregunta si el long file existe literalmente, porque si en un if pones null 0, se va a tomar como, digo, 0 o 1, se va a tomar como falso, y al tomarse como falso va de retornar por la parte del else, que sería un error. Eh, pero si long file no es nulo, significa que se logró crear el archivo long, que se logró crear el archivo .log, y en dicho archivo vamos a imprimir con la función fprint f el texto proceso hijo, poniendo entre comillas el PID del proceso hijo que se tiene con getPID,
El padre, que es, entre comillas pondría el PIT del padre, que se obtiene con get PIT, paternal PIT. El país al que votó, obteniendo la cadena de texto de país según la posición de arreglo en arreglos que tenga, generada en el entero de país. Y por último, los puntos que le da a dicho país, estaría guardado en puntos. Se registraría así en el archivo votos.log la misma información que se pone en la tubería, por lo cual sería una forma de registrar los votadores, tanto como que el hecho de que pertenecen al proceso Egovisión que se corre en el momento, literalmente. Ya por último se cerraría el extremo de la escritura de la tubería y y se terminaría el proceso con la instrucción, o bueno, con la función exit 0. Luego está la función procesar votos, a la cual se le va a pasar igualmente una tubería y se le va a pasar la cantidad de votos que hubo. En esta va a cerrar en esta ocasión el extremo de escritura de la tubería. Y luego va a empezar a leer la tubería literalmente. En esta parte se contabilizan todos los votos y se actualiza el arreglo de puntuaciones que tenemos arriba. Para esto, con un ciclo for normal, que va de 0 al número de votos que tenemos y lo ponemos de uno en uno, creamos los enteros del país y los puntos, recuperamos los valores de los países y los puntos de la tubería con REAT. Y luego simplemente en el arreglo de puntuaciones con el puntero del país al cual pertenece, sumamos los puntos y así sucesivamente hasta tener la contabilización de todos los puntos realizados. Ah, y ya por último simplemente se cierra el extremo de una disculpa, mi ratón está mal y estaba escribiendo sobre lo de abajo. Se cierra por último el recurso del extremo de la tubería que es de lectura. Y no pasa nada más. Este proceso se llamará desde el proceso principal, por eso no se cierra ningún proceso al hacerse esto. Ok, la siguiente función que se ejecuta es, bueno, que se implementa es la función de mostrar resultados, la cual tenía el déficit de que no mostraba la lista ordenada de mayor a menor, al menos no mostrarla en forma lista, sino que solamente cumplía el requerimiento de que un proceso hijo ordenara la lista con instrucción sort-pioneer. Ahora sí lo hace con los cambios implementados. Para esto, primeramente se inicializa un int que va a ser la tubería, una tubería, y luego se inicializa la tubería, que va a ser una forma de comunicarse entre el proceso padre y el proceso que va a ordenar la lista con sort-r, y se crea un arreglo de estructuras de puntos, que es la estructura que definía arriba que va a tener países y los puntos que tienen. Esto hecho así porque es más fácil ordenar este tipo de arreglos de estructuras y poder pasar directamente la información todo en a una ventana de Sanity para que lo imprima. Luego de eso se accede a la estructura de if-then-else, en donde se hace la invocación hacia el hijo con la función fork, en donde se
se cierra el extremo de escritura de la tubería y se desvía la entrada estándar de este proceso al extremo de lectura de la tubería. Luego se ejecuta la función Excel LP que reemplaza la función el proceso actual que se esté corriendo por el proceso que se indique. En, el- en este caso se lo reemplazaría con el proceso SOR y con la instrucción -R. Si ocurriese un error al reemplazarlo este proceso por este otro proceso SOR, se continuaría esta línea de código porque no se habría hecho el cambio y se tomaría en cuenta que es un error. Error ejecutando SOR. Y se usaría la función exit para terminar el proceso. Si no, nos encontramos en el proceso padre y cerramos el extremo de lectura de la tubería y redirigimos el extremo de escritura de la tubería con la instrucción W de escritura con la función fdopen a un archivo tipo file que es FP, por el cual vamos a terminar haciendo lo siguiente. Con un ciclo for escribimos dentro del archivo fp los puntos. Escribimos los puntos en el formato en este caso, de los puntos que tiene cada país, poniéndolo como tres dígitos obligatorio. Es decir, si tienen solamente un dígito o no tienen ninguno, directamente van a ser tres ceros seguidos. O si no, van a ser directamente todos los dígitos que puedan ser, pero nunca pueden ser menos de tres. Esto para que se pueda ordenar de mayor a menor si es que hay un número con ciento y pico. Y aún hay países que solamente tengan votos de 50, por decir algo, ¿no? La palabra puntos, coma, y se va a esperar un arreglo en la cadena de texto y luego seguido de un salto de carga, en la cual se va a poner las puntuaciones y al país al que las puntuaciones y el país al cual pertenezca esas puntuaciones. ¿Esto para qué? Es como si estuviéramos haciendo uso de la función echo en, del pad del terminal y estamos escribiendo dentro de ese echo, por así decirlo. Y luego ese echo se lo va a pasar a través de tu tubería a al comando solve-r. Y así el resultado va a ser una lista ordenada de mayor a menor en este proceso. Pero no es lo único que vamos a hacer aquí. También vamos a empezar a llenar el arreglo de estructuras de result, poniendo con la instrucción ftrcpi para poder poner en la cadena de texto que está en países y en la posición del arreglo, bueno, en el arreglo de estructuras, pero en la posición correlativa a ese país en la estructura, poner dentro de la estructura la cadena del país. Esto se hace de esta manera porque es directamente lo que estamos pasando en una cadena de texto. Y al no ser escrita directamente, no podemos poner un igual. No, no se puede, no captura la cadena como tal. Por lo cual tenemos que usar esta función. Y ya por último, después pasamos en esa misma estructura, le pasamos la puntuación. Así está dentro del arreglo, en posición del arreglo que le correspondería a la posición en el país del arreglo de países. Está guardado tanto el país como la puntuación dentro de una estructura. Y esto se puede ordenar. Luego, inicializamos un entero que va a ser, que va a indicar el tamaño de arreglos con los cuales vamos a trabajar, dividiendo el tamaño de results sobre el tamaño del primer arreglo de results.
Esto se hace por si tuviésemos arreglos de arreglos, por así decirlo. Pero en este caso, esto simplemente va a ser un. Va a devolver un uno porque aquí está guardada una estructura y no un arreglo. Y la estructura no devuelve de la cantidad de miembros que lo componen con la instrucción 6 por lo cual esto va a devolver un 10/1 que va a ser 10. Pero está así simplemente para por ejemplificar que se tiene que hacer de esta manera. Y digamos, usáramos el arreglo de arreglos de país. En este caso sí tendríamos que hacerlo de esta manera. Ya luego se va a crear un archivo temporal llamado temp.file que va a ser del tipo file. Y una vez más con la función fopen vamos a abrir un list baraja temp.text que va a ser nuestro archivo temporal. Lo va a crear si es que no existe y lo va a crear con la instrucción W porque vamos a escribir dentro de este archivo. Y solo escribir dentro de este archivo para esta parte. Si es que temp.file es nulo, una vez más aquí va a devolver falso y se tomará como un error y se terminará el proceso. Luego dentro del archivo temporal vamos a escribir que la primera instrucción que se va a escribir sobre nuestra ventana de Zenith como el nombre de las columnas, digo el nombre de la columna y pasamos a escribir los resultados con un for y con el tamaño que tenemos recuperado con el insight, aprovechando que los sacamos. Y vamos a imprimir línea por línea igual que antes, pero esta vez apoyados de la estructura. De aquí en parte importante. Sí. Antes de, antes de usar el archivo temporal list.txt, usamos la función qsort. Esta función ordena un arreglo que tú quieras, o bueno, una estructura que no esté ordenada, te lo puede arreglar, bueno, ordenar, según tú lo indiques con una función. Dicha función va a estar siempre en este cuarto parámetro que se le debe pasar. En este caso, el compare que yo definí ahí arriba, con el puntero a la estructura que tiene que organizar, el tamaño de la cantidad de archivos que tiene que organizar y el tamaño en bits de lo que ocupa la estructura. Ahora sí, el formato de dicha función, la cual nosotros tenemos que escribir sí o sí para esta función, siempre va a ser esta, que es compare constant void el puntero a A, constant void puntero a B, que son los dos que son parte de lo que estamos comparando. En este caso, pasándole también lo que tenemos que comparar, que son los puntos o bueno, las estructuras que creamos. Tienen que comparar dos estructuras para poder apilarlas o bueno, organizarlas respecto de la otra. Y en el retorno tenemos que asegurarnos de que sea un valor negativo si queremos que A vaya después de B, un valor cero si queremos que vayan a la par, o un valor positivo si es que A y B, A tiene que ir antes que B. Para este caso, simplemente viendo el resultado de los punteros, aprovechando las instrucciones, aprovechando la instrucción a puntero de guión mayor que, recuperamos los punteros de las dos estructuras que comparemos y con la resta podemos saber si A tiene que ir antes o después de B.
Una vez ejecutada la función qsource, va a ordenar la estructura, digo, el arreglo de estructuras. Y ahora sí podemos inicializar nuestro archivo temporal list-temp.txt y escribir sobre este con nuestro arreglo ya ordenado. Una vez escrito dentro del archivo temporal, podemos cerrar los recursos usados por temp_file. Esto no es equivalente a eliminar el recurso temporal creado. Simplemente es librar el atributo temp_file creado para esto y dejarlo como una variable vacía, por así decirlo. Luego verificamos que el list-temp si exista, que lo hayamos creado bien. Y con la función access y con la instrucción f-doc verificamos si es que hay un list-txt. De no verlo, esto va a ser tomado con error y se va a cerrar el proceso. Pasado eso, se va a volver a aprovechar el archivo temp_file para volver a usar la función fopens, pero para volver a abrir el list-tem.txt, pero esta vez con la instrucción R para indicar cómo escribir sobre dicho archivo. Se va a verificar si es que se puede o no acceder al archivo. Y luego se va a crear un arreglo command con primeramente esto de cabecera, por así decirlo, que es la instrucción set-list-dit-column para tener una ventana de lista de columna ordenada. Y luego con un ciclo while con la función apoyados de la función fgets y un segundo arreglo de, de texto que sería line, vamos a ir recobrando cada línea de texto del archivo file-temp.txt y literalmente comiéndonos el archivo, por así decirlo, recuperando línea tras línea y adhiriéndola a nuestro command y eliminando los saltos de carro, que sería lo que quedaría de residual para el archivo, por así decirlo. Es como que al tomar la línea con el fgets en el charm, digo en line, se quedaría un espacio blanco con un salto de línea y esta instrucción de strtalk line guión y el salto de carro lo eliminaría y nos daría que a la siguiente línea. Así. Esto hasta que fgets ya no pueda obtener líneas de temp_file, por lo que el archivo list-temp estaría vacío. Ya por último, cerrando los recursos usados por temp_file, una vez más, usando la función remove para eliminar el archivo temporal list-temp y mandando al sistema el arreglo command para poder desplegar la lista por la librería de Zenith. Se se cerrarían los recursos usados por FP, que es el archivo que estamos usando de entrada para el proceso hijo. Y esperaremos a que el proceso hijo termine su proceso. Esta es
Siguiente es una función para poder mostrar el archivo fotos.log. Es una función mostrar guión bajo votos. Puedes para mostrar el archivo votos.log que se crea para registrar los votos y los procesos que emiten esos votos. Para esto usamos una vez más la función faccess para verificar que exista el votos.log. Si no existe, simplemente volvemos que por una ventana de Sanity que el archivo votos.log no existe, por ende no se han efectuado votos. Después, si es que el archivo votos.log existe, creamos una cadena de texto command a la cual le concatenamos con la función fnprintf la línea de texto text-info. Le indicamos el archivo que tiene que imprimir como cuerpo, que sería el votos.log, y el título que va a ser votos registrados. Y mandamos la línea de texto a el sistema, a la terminal por la función system. Ya por último la función mostrar menú, en donde primeramente tendremos una int opción que será el equivalente a la opción que se elija en el menú. Una cadena de texto que va a ser cmd, que va a contener la cadena de texto que va a desplegar nuestro menú en el sistema. Una cadena de texto de resultado que va a contener la selección que se haga dentro del menú. Un archivo file que va a contener la primera respuesta de nuestro menú, porque desplegar, al desplegar y obtener el valor que se obtiene, valga la redundancia, de una ventana de Sanity, no es un archivo como tal con un valor de texto, con un valor tipo entero, valor texto, valor char. Es un tipo find en primera instancia. Por eso es que primero se debe capturar en FP y luego se puede transformar en un cadena de texto en result. Y una cadena de texto command que servirá como apoyo. Luego con estructura do vamos a concatenar en cmd nuestra ventana de opciones, que va a ser que va a ser una lista con el título Egovisión y las columnas que van a ser opciones. Y las opciones van a estar la selección de iniciar votación, mostrar los resultados, mostrar votos, salir, y su salida se va a desviar. Luego, en la estructura de if, vamos a, mediante el archivo fp, con la función fp open, recuperar lo que se seleccione en cmd, que sería la ventana de Senti, ya sea catalogar si no es nulo. Si es nulo, hubo un error al desplegar la ventana y se cierra el proceso. En esta, en esta estructura if, previamente catalogamos si se pudo obtener algo de FP y se lo asignó y se asigne a result como una cadena de texto, para luego comparar el contenido de result con las cadenas de texto de iniciar votación. Que se compare con las cadenas de texto de iniciar votación, mostrar resultados, mostrar votos y salir, como los casos 1, 2, 3, 4, en donde cambiarán el valor de opción según
opción que se toma. Si no es ninguno de los anteriores, se desplega una ventana de error a la hora de seleccionar la modalidad. Y centrar un switch. Y centrar un switch, la cual va a valorar options y va a desplegar los casos según este sea pues el caso uno en donde se crea una tubería, se inicializará dicha tubería, se registrará en el archivo votos.log, o lo creará el título proceso padre, porque es el padre que va a inicializar los N procesos que van a emitir su voto. Y va a imprimir en el archivo votos.log el texto proceso padre y su PIT para poder ver que es efectivamente el padre de los procesos que votan. Y luego mediante un for que va de 0 a n, vamos a ir creando procesos tras proceso y vamos a hacer que esos procesos inicialicen la función generar voto. Luego de generados los votos, uno de los procesos que emitirán sus votos, entramos a la parte donde, a la función de procesar los votos, donde se actualiza la puntuación de cada país. Ya por último, esperando cada proceso que se haya creado para votar con el while no, hasta que esta sea menor que cero, o bueno, no exista más votos, más procesos a los cuales esperar. Y imprimiendo que la votación ha sido completada con una meta, sí, y con apoyado del arreglo de texto comando. Y haciendo un break, cual va a devolver a la parte de arriba o a desplegar el menú de selección, porque todo este switch está atrapado en un while eterno, al menos hasta que se seleccione la opción 4 que salir, o bueno, el caso 4. El caso 2 que va a desplegar la función mostrar resultados, el caso 3 que va a desplegar la función mostrar votos, el caso 4 que va a eliminar el votos.log si es que existe, y a desplegar la ventana de concurso terminado, o desplegar si es que el votos.log no existía, concurso terminado sin votos. Y la opción por default que va a ser opción no válida de nuevo. Y diciendo que todo esto está atrapado dentro de un while, el cual va a mostrar esto de manera perpetua, va a continuar mostrando el menú de arriba y entrando este switch hasta que se seleccione la opción 4. Ya por último, el main de esta función simplemente sería un despliegue de la función mostrar menú y un return 0. Pero este return nunca se va a dar hasta que se seleccione la opción 4 que salió. Muy bien, una vez ejecutado el programa, vamos a seleccionar mostrar votos, ver que efectivamente el archivo votos.log no existe. También mostrar que esta es la locación del proyecto. Como se puede ver, solamente está ejecución y su ejecutable, así como esta carpeta del proyecto que simplemente contiene capturas del proyecto para info. Mostrar resultados también a la hora de no haber hecho la votación. Nos mostrará la lista ordenada con vacíos, o bueno, con los puntos en cero. Todos los países siempre empiezan en ceros. Y también la impresión que se dijo por el proceso con el surf-r.
con todos tres otros. Ok, una vez iniciada la votación, se ha completado. Podemos ver cosas interesantes como que se creó el archivo votos.log y podemos ver los votos. Como se puede ver cada proceso que se creó y todos estos están ligados al proceso padre cuyo PIT es el 6982. Y todos ponen el país al que votaron y los fondos por los cuales votaron. Tenemos también el PIT del padre que es 6982. Así simplemente poniendo aquí y una. Podemos ver que efectivamente el proceso que estamos desplegando, que es Egovisión, el ejecutable de Egovisión.c, tiene el PIT de 6982. Por ende es el padre de todos los procesos, por ende ningún proceso es bueno en sí. Eso por ese lado. Después si ponemos PS guión, se lo pasamos a una tubería, bueno, por una tubería a web, y este los organiza por Z. Podemos ver que hay un 722. Ah, podemos ver por esta instrucción que efectivamente tengo un proceso zombie, pero gracias a Dios, por lo menos, no es ninguno de los pits que se muestra en el archivo .log que votaron. Por ende no se crearon ningún proceso zombie, más allá de este SH, que creo que se generó al abrir esta segunda terminal. Pero de esta manera se puede ver que efectivamente no se crearon ningún proceso zombie, porque se mostraría en esta parte de esta manera. Pero gracias a Dios no pasó. Me dio miedo porque las anteriores veces que ocurrí no había ningún proceso zombie. Pero efectivamente viendo este pit y viendo los pits registrados no hay ningún proceso. ¿De dónde va a salir? Ok, así también podemos ver aquí poniendo aceptar, volvemos a la parte de mostrar los resultados, en donde ya se puede ver la lista ordenada de los países y cuál tiene la mayor puntuación de mayor a menor. Y al poner aceptar se va a imprimir por el medio del proceso hijo los, los resultados igual de mayor a menor. Escribe este residual de lo que se le pasó al archivo temporal, la verdad no sé por qué, pero aparece el proceso hijo cuando empieza su impresión, siempre imprime este reminiscente del proceso. Pero como cuando tanto el proceso hijo ordena la lista de manera adecuada y el proceso en la ventana de interfaz se muestra sin ningún error, no quise indagar más acerca de este problema, más que nada porque también no quise estropear lo que ya funciona. Y ya por último, el salir. Concurso terminado. Como se puede ver, se elimina el archivo .log porque este simplemente sirve para tener un registro de los votos. Se podría conservar, pero se terminaría sobreestructurando los mismos votos y no sería tan representativo para esto. Pero se podría conservar perfectamente para tener un registro de los votos. Con esto sería la resolución del proyecto 4 y estaría implementado todos los cambios que se pidieron. Gracias.